Bienvenidos a todos, un gusto saludarles. Hoy vamos a iniciar la unidad número 1, Introducción a la Psicopatología. Exploración del niño. Para realizar una buena exploración del niño y del adolescente, contamos con algunos recursos. La entrevista clínica es un recurso fundamental a la hora de realizar una exploración. Con el niño podemos utilizar los diálogos imaginarios, los juegos, los dibujos y otros recursos más dentro de la entrevista clínica. También con los padres y otros informantes a fin de realizar una buena anamnesis. La anamnesis consiste en el historial clínico del paciente o del usuario que solicita una intervención de un profesional. Realizar un historial clínico significa tener todos los datos a mano referente a esa persona, como por ejemplo podemos citar algún diagnóstico previo ya de otro tipo de patología que sea diferente o en continuidad al motivo de consulta. Las enfermedades preexistentes, algún accidente, alguna enfermedad grave que ha pasado el individuo, un montón de datos, aspectos de su conducta, de características de su desarrollo y un montón de datos que van a ser fundamentales a la hora de la exploración. También contamos con resultados de estudios que si el profesional maneja los resultados va a poder entender mejor cuál es la situación real de ese niño. Y por último tenemos los test y cuestionarios psicológicos que en su diversidad existen muchísimos los que son apropiados para niños. Tenemos que tener eso siempre en consideración, que los test y los cuestionarios tienen en su ficha técnica las indicaciones para qué edad son considerados válidos. Algunos aspectos muy interesantes a la hora de la exploración. Tenemos la actividad motora, el proceso de lateralización, la motricidad gruesa, que consiste en la capacidad que tiene el niño de desplazarse, de correr, de saltar, la motricidad fina, que consiste en la capacidad de escritura que tenga ya el niño, de poder abrocharse la camisa o atarse los cordones y otros tipos de actividades más específicas. También está el lenguaje, la cantidad de palabras que puede evocar el niño según su etapa evolutiva, el uso adecuado de las expresiones verbales, la calidad del lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Esto en qué consiste el que el niño expresa correctamente las palabras y las escribe correctamente. La complejidad sintáctica y semántica que ya hacen parte de un proceso de la lectoescritura. También tenemos la formación de la personalidad. De esta característica nos hablan los teóricos psicodinámicos, refiriéndose a la utilización de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son procesos inconscientes utilizados por el yo para poder afrontar las situaciones difíciles
o a premios que se puedan presentar en el ambiente. Es un proceso inconsciente de autoprotección del yo. Las personas muy neuróticas, según estos teóricos, lo suelen utilizar en forma exagerada. Y también cuando este proceso de mecanismo de defensa no es utilizado en forma adecuada o es deficiente, podrían aparecer los cuadros patológicos. Siguiendo con la exploración, encontramos que otro aspecto a considerar es la inteligencia y el aprendizaje. Uno de los motivos de consulta más frecuentes siempre son las dificultades que encuentran los niños a la hora de aprender y que muchos padres consideran a los hijos como de inteligencia baja o de inteligencia deficitaria. Entonces, para eso contamos con los instrumentos como los test de inteligencia a la hora de poder tener indicadores de la situación del niño, aunque no va a ser suficiente solo la utilización de test. Necesitamos de una exploración más a profundidad a fin de no equivocarnos en esta exploración. Otro aspecto muy interesante son explorar un poco las relaciones familiares. El relacionamiento familiar muchas veces es afectado por la pérdida o alejamiento de uno de los padres o progenitores. Cambios en la dinámica familiar significa mudarnos de un lugar a otro o mudar el sistema de convivencia familiar, que muchas veces puede generar una situación dificultosa en la vida de un niño. Las enfermedades de larga duración de algún miembro de la familia, que esto repercute en la dinámica. Por ejemplo, cuando que por motivos de salud uno de los padres o los padres tienen que emigrar a otros lugares o a otras ciudades, inclusive a otros países, esto va a afectar la dinámica familiar. También aquí en este aspecto tenemos que considerar que existen muchos ambientes familiares muy tóxicos, como la ingesta de bebidas alcohólicas o el consumo de otras sustancias, o la presentación de maltratos tanto físicos, psicológicos, económicos, que pueden afectar el normal desenvolvimiento o desarrollo de un niño. Y por último tenemos las relaciones sociales. Algunas teorías más recientes destacan el papel de las variables cognitivas, perceptivas del pensamiento y el conocimiento, que es necesario para la madurez social. Esto va a exigir que el niño tenga la comprensión explícita o implícita de las reglas sociales aplicadas a las diferentes situaciones. Las normas socioculturales ejercen gran influencia sobre las creencias, opiniones y expectativas acerca del comportamiento de los niños y adolescentes. Estas están vinculadas a variables específicas, como por ejemplo el marco social y los estereotipos sexuales, pero estas normas pueden verse modificadas con el paso del tiempo debido a los grandes cambios sociales que se producen y que son relativas a la salud mental. Lo que no podemos olvidar es que lo normal en un contexto sociocultural puede resultar totalmente anormal en otro contexto sociocultural. Las normas socioculturales ejercen gran influencia sobre las creencias, opiniones y expectativas acerca del comportamiento de los niños y adolescentes.
Estas están vinculadas a variables específicas, como por ejemplo el marco social y los estereotipos sexuales, pero estas normas pueden verse modificadas con el paso del tiempo debido a los grandes cambios sociales que se producen y que son relativas a la salud mental. Lo que no podemos olvidar es que lo normal en un contexto sociocultural puede resultar totalmente anormal en otro contexto sociocultural. ¿En qué consiste la comorbilidad? Los trastornos no siempre aparecen en forma simple o pura en el mismo individuo. Cuando hablamos de comorbilidad es cuando aparecen más de un trastorno en el mismo individuo. Dentro del proceso de la exploración y la evaluación, vamos a ir identificando más cuadros patológicos en una misma persona. Esto se llama comorbilidad. Influencia del contexto ambiental en la psicopatología. El contexto como provocador de trastornos. Algunos autores sostienen que las experiencias traumáticas durante la infancia o en etapas posteriores o un ambiente familiar desestructurado pueden provocar reacciones de ansiedad y depresión en unos individuos, mientras que experiencias similares pueden producir trastornos de conducta o agresividad en otros, dependiendo todo esto de la disposición individual, sin dejar de hablar de un numeroso grupo de personas que generalmente logran adaptarse a dichas experiencias sin desarrollar ninguna patología. Esto puede ser por la capacidad de resistencia que presentan dichas personas. El contexto como modulador de trastorno. Las oportunidades que da el contexto ambiental pueden aumentar o disminuir las probabilidades y la frecuencia de un determinado modelo o patrón disfuncional de conducta. Esto nos habla que un contexto puede resultar totalmente profiláctico o adecuado y regular o inhibir la aparición de un trastorno, como también la frecuencia en la cual podrían estar manifestándose. Muchas gracias y bienvenidos.